Los riñones poseen un flujo sanguíneo alto. Vos estudiaste circulaciones vasculares o lechos vasculares especiales. También te había dicho, cuando vimos hemodinamia, intestino, cerebro, riñón y corazón siempre se van a proteger. Entonces, ahora intentemos relacionar este término con cardio. Tienen un flujo sanguíneo alto. O sea, del 20 al 25% de lo que vos manejás como gasto cardíaco va a ir a perfundir a ese riñón. Entonces, un hombre de 70 kilos que va a manejar un flujo sanguíneo renal entre este y este porcentaje va a equiparar a 5.600 mililitros. O sea, el 20% va a significar que por su riñón va a pasar 1.200 mililitros por minuto. Entonces, de este 20 o 25% del gasto cardíaco, mirá las distintas partes del riñón. El 90% del flujo sanguíneo renal que va a llegar a ese riñón se va a encargar de perfundir la corteza renal. Esta palabrita la vas a tener que empezar a relacionar con la diapositiva anterior. A su vez, me va a quedar a mí entre un 8 o un 10% restante. Si hablamos del 8%, ahora de ese flujo sanguíneo renal, se va a ir directamente a perfundir médula. Otra vez, esta palabra tiene que sonarte y relacionarla con la diapositiva anterior. El 1 o el 2% se va a encargar de perfundir el tejido papilar. Volvamos a estas dos palabritas que me interesan, corteza y médula, a ver si lo pudiste relacionar. Yo te expliqué recién en la diapositiva anterior que la región cortical es una zona de flujo rápido y maneja alta presión. Por lo tanto, te dije, mira que en ese sector va a ocurrir la filtración glomerular. Por ende, de ahí viene la importancia en manejar el 90% de todo ese gasto cardíaco. Se va a dirigir hacia la corteza. De hecho, el originar y el mantener ese filtrado va a implicar primer mecanismo de orina y la necesidad de mantener y de manejar altas presiones. Si vos te acordás, en las primeras partes del Power, yo te dije, van a haber fuerzas que van a favorecer y otras que van a bloquear el mecanismo de presión arterial. Y te dije, glomérulo y espacio de Bowman. La médula, ahora relacionándolo con la diapositiva anterior, maneja, perfunde solamente o gasta un 8 o un 10% de todo ese gasto cardíaco. También te dije en la diapositiva anterior, la médula maneja una zona de baja presión. Entonces, si maneja una zona de baja presión, y acordate, encontrábamos el asa de Henle, las porciones delgada descendente, delgada ascendente. Las asas de Henle son largas y están en paralelo con el túbulo colector. También te dije que en ese sector iba a ocurrir una gran diferencia entre los dos tipos de asas. Después lo vamos a ver, pero te dije, relaciona y acordate, sobre todo acordate. Hay una parte del asa de Henle que es permeable a los solutos e impermeable al agua. La otra parte es al revés. Entonces, estas dos asas de Henle se encuentran paralela al túbulo colector. Si lo que te estoy diciendo no lo recordás, volvé a la diapositiva anterior. ¿Qué pasa en este sector? Es el sector donde va a ocurrir mecanismos que se van a llamar contracorriente,
multiplicador de contracorriente, va a haber mantenedores de contracorriente. Entonces yo necesito que en esta zona la presión sea menor y el flujo sea lento, porque es donde yo voy a empezar a determinar concentraciones de mi orina, la cual va a depender de la concentración hidroelectrolítica. Entonces, visto todo esto, miremos este párrafo. Yo te dije, médula tiene que manejar un flujo más lento, va a ser la zona donde se van a concentrar e intercambiar aguas solutos. Entonces, si yo tuviese un flujo medular alto, cosa que no es lo habitual, no es lo normal, voy a eliminar solutos de la médula interna. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Voy a perder esa alta tonicidad que tiene que haber en el intersticio y no voy a poder concentrar la orina. Continuamos entonces con lechos vasculares renales para hacer un repaso. Vemos la arteria arcuata, estoy ingresando con 100 milímetros de mercurio de presión. Paso luego a la arteriola aferente, voy a ingresar a nivel glomerular. A este nivel manejo 60 milímetros de mercurio. Este va a ser mi glomérulo. Este iba a ser mi espacio de Bowman. Acá tenemos túbulo contorneado proximal. Estamos manejando 18 milímetros de mercurio. Luego encontramos el asa de Henle, porción gruesa descendente, delgada descendente. Pegamos la vuelta, delgada ascendente, porción gruesa ascendente, túbulo contorneado distal, encontramos 10 milímetros de mercurio. Finalmente, colector. Fíjense lo siguiente, al final encontramos 0 milímetros de mercurio. Con respecto a esta porción intersticial, vemos a este nivel también el asa de Henle descendente, sobre todo a nivel intersticio, que es promedio en 6 milímetros de mercurio. Vamos hacia acá arriba, arteriola eferente, 18 milímetros de mercurio, capilares peritubulares, 13 milímetros de mercurio, saliendo, ingresando al sector de vénulas, ingresamos con 10 milímetros de mercurio y tu vena arcuata 8 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense qué importante es el manejo de esos gradientes de presión porque cada uno de estos sectores va a tener una función secundaria a su manejo hemodinámico. Entonces, tus lechos vasculares a nivel glomerular es zona de alta presión, maneja filtración y ultrafiltrado. A nivel peritubular, zona de baja presión, manejo de reabsorción. Acordate lo que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a entender ahora el gráfico para iniciar en los procesos en el mecanismo de formación de orina. Primer parte, este gráfico va a ser arteria. Luego este sector va a ser la arteriola aferente. Este otro va a ser la arteriola eferente. Esto va a ser simular lo que sería la cápsula de Bowman, tu espacio de Bowman. Esto va a ser el sistema tubular. Si vamos a esta otra parte del gráfico, esto va a corresponder a los capilares peritubulares, esto va a ser vena y esto va a ser la excreción con la formación de orina. Vamos a comenzar entonces a nivel de la filtración glomerular. Una persona
promedio de 70 kilos, su volumen promedio de filtrado, dijimos, desde el plasma hacia la cápsula de Bowman, va a ser de 180 litros por día. Si vos recordás, cuando vimos sangre, la cantidad de plasma que un paciente tiene promedio en ese peso, estaríamos hablando entre 2,9 o 3 litros. Entonces, si vos relacionás este valor, 180 litros por día, y que tu paciente tiene 3 litros de plasma redondeando, los riñones se van a encargar de filtrar 60 veces al día el promedio de ese plasma. Entonces, de esto podemos sacar que la conclusión que los riñones permiten con tantas veces de filtrado excretar muchísima cantidad de esos productos de desecho y regular perfectamente ese medio interno. O sea, acá volvemos a la primer diapositiva de renal cuando dijimos que el riñón se iba a encargar específicamente de excretar esos productos de desecho metabólico. Entonces, vamos a ver los distintos mecanismos. Va a haber filtración, va a haber reabsorción, va a haber secreción y finalmente va a haber excreción. Ahora, una persona, de acuerdo a esos 70 kilos promedio, pensa, ¿cuánto va a formar orina? Entre 1 litro, 2 litros como máximo, teniendo en cuenta que si realmente toma 2 litros de agua por día. Entonces, como se filtraron 180 litros, ¿sí?, de líquido, el 99% más o menos de toda esa agua filtrada se va a reabsorber, va a pasar a los capilares peritubulares. Yo acá filtro, si lo miro ahora en el sector B, si este era mi túbulo, voy a pasar a mi capilar peritubular. Fíjate cómo hago con la flecha, cómo hago con el cursor. Si yo voy desde la luz tubular hacia mi capilar peritubular, esta imagen es similar a la de la izquierda, entonces el proceso por el cual voy desde la luz del túbulo hacia un capilar peritubular, eso se denomina reabsorción. Si por el contrario voy a ir directamente desde el capilar peritubular, paso directo, miren el cursor, hacia la luz tubular, esto va a ser secreción. Voy al revés de lo que iba con la reabsorción. Entonces, tiene que quedar perfectamente claro que si yo filtro 180 litros por día, ¿sí?, el 99% de toda esa agua que filtro se va a reabsorber. Entonces, me va a quedar un 1% que va a aparecer en la orina. Obviamente, esto relacionándolo con cardio, si vos tenés una situación estable desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, repasamos, se filtran 180 litros por día de plasma, vos vas a eliminar 2 litros por día de orina, reabsorbo el 99% de ese líquido filtrado, o sea, elimino el 1%. En el sector A, que es este gráfico, yo tengo que acá va a haber un mecanismo de filtración. Paso directo, pasa el glomérulo, va a la cápsula de Bowman, paso. Entonces, la orina acá no es procesada. La cantidad que ingresa es igual la cantidad filtrada a la que va a aparecer en la orina. Si yo digo que solo filtré, o sea, no secreté, no reabsorbí, directamente lo mismo que filtro aparece en la orina. Ahora, en la B, yo reabsorbo. Te dije, estoy pasando desde la luz tubular hacia mi capilar peritubular. Entonces, hay una cantidad que va a ser reabsorbida. Entonces, la carga filtrada
tiene que terminar siendo mayor que la carga eliminada. ¿Por qué? Porque reabsorbí. En la C va a haber secreción. Pasé desde mi capilar peritubular hacia la luz del túbulo. Entonces, la cantidad filtrada con respecto a la que aparece en la orina, acá va a ser menor, y quien va a ser mayor va a ser la cantidad eliminada o la cantidad excretada. Continuando, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué factores va a depender entonces esa filtración glomerular? Entonces, ahora continuamos con esos factores que van a ser los determinantes de mi filtración glomerular. Antes de mirar la diapositiva, quiero que presten atención. Ustedes van a hablar de una fórmula que se llama PNF, depende de la literatura que miren, que va a ser la presión neta de filtración, o también la van a conocer como PEF, que es la presión efectiva de filtrado. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, vamos a ver lo siguiente. La presión neta de filtración va a depender de una suma algebraica. ¿Entre quiénes? Entre presiones hidrostáticas y presiones oncóticas que van a tener que actuar a través de ese capilar glomerular. Dos términos son los que ustedes tienen que manejar y razonar: presión hidrostática y presión oncótica. Entender qué pasa desde un lado del capilar glomerular y entender qué pasa en ese espacio de Bowman. Entonces, yo te dije que había una presión neta de filtrado. Entonces, voy a tener fuerzas que van a favorecer esa presión de filtración glomerular y le voy a tener que restar fuerzas que se van a oponer a la filtración glomerular. Entonces, fuerzas que se van o que van a favorecer o a inducir a la filtración glomerular. La primera es la presión hidrostática de tu capilar glomerular. Luego voy a tener una presión oncótica, o sea, una presión ejercida por las proteínas en ese plasma a nivel glomerular. Le voy a restar una sumatoria de fuerzas que son las que se van a oponer a ese filtrado, que van a ser la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión oncótica del líquido en la cápsula de Bowman. Entonces, quiero que empieces a razonar lo siguiente. En el espacio de Bowman dijimos que no había proteínas. Si vos te acordás, en el inicio del Power, habíamos dicho que en la orina aparecían 50 miligramos de proteínas o 0,5%, que un bioquímico, que un técnico, cuando analizaba esa orina, informaba proteinuria negativa. Hace un ratito vimos esa barrera que es lo que hace cuando está intacta o indemne, solamente me iba a dejar pasar proteínas de bajo peso molecular, no proteínas intermedias ni mucho menos de alto peso molecular, por lo cual hasta 50 miligramos en tu orina lo considero entre comillas como normal y un técnico te la informa como proteinuria negativa. Entonces, si yo razono todo esto, tengo que pensar lo siguiente. La presión hidrostática a nivel de un capilar disminuye. ¿Por qué? Por la resistencia al flujo que está determinada a nivel de los capilares.
Segunda cosa que tengo que pensar, mi presión oncótica va a aumentar. ¿Por qué? Como el filtrado que pasa está libre de proteínas, el proceso de filtración lo que va a hacer es eliminarte el agua, dejarte pasar el agua, pero no las proteínas del plasma. Entonces, así te termina aumentando la concentración de proteínas a nivel plasmático, o sea, en ese plasma que vos no lograste filtrar. Vos filtraste agua, pero no me filtraste las proteínas. Entonces, a ese nivel va a haber un aumento y esto permanece en los capilares. Otra de las cosas, relacionándolo con las diapositivas anteriores, ten en cuenta lo siguiente. La presión neta de filtración va a ser de 24 milímetros de mercurio en el inicio, en la entrada en un capilar glomerular y vas a finalizar en el mismo capilar glomerular con 10 milímetros de mercurio. Estos valores van a ser aplicados en la diapositiva siguiente. Entonces, quiero que mires ahora el power. Fuerzas que se van a favorecer a la filtración. Fuerzas que van a oponerse a la filtración. Yo te dije que todo esto era una cuestión de una suma de tipo algebraica. Entonces, yo voy a tener de un lado presión hidrostática en el capilar glomerular, presión oncótica en mi cápsula de Bowman. Esto es despreciable. Fuerzas que se van a oponer y la coloidosmótica a nivel del capilar glomerular y presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Entonces, como hay una diferencia entre fuerzas que favorecen y fuerzas que se oponen, esa palabrita diferencia lo tenés en este signo negativo. Te dije, es una suma algebraica. Entonces, esa presión efectiva de filtrado o esa presión neta de filtrado, depende de la literatura, es igual a, razón A, presión hidrostática capilar glomerular, más presión oncótica cápsula de Bowman. ¿Qué dijimos recién? No había presión oncótica, porque vos normalmente en el espacio de Bowman no pasás proteínas. Al contrario, acordate, hay una proteinuria de muy bajo peso molecular, que era de esos 50 miligramos de proteínas que uno informaba. Entonces, este término, presión oncótica de cápsula de Bowman, lo anulas. Menos esa diferencia, tengo presión oncótica capilar glomerular más presión hidrostática cápsula de Bowman. Entonces, un signo negativo delante de un término puesto entre paréntesis cambia todos los signos que vos tenés dentro de este paréntesis. Vos tenías acá adelante del término presión oncótica del capilar glomerular, hay un signo positivo. Acá hay un signo positivo. Entonces, te dije, este signo, cambia los signos que están acá adentro. Entonces, ¿cómo me va a quedar la presión oncótica del capilar glomerular? Con signo negativo, porque yo acá tengo un positivo y un negativo delante, esto te lo cambia. Bien, ahora tengo presión hidrostática, cápsula de Bowman con signo positivo. El haber un signo negativo delante de un paréntesis, esto también te lo cambia. Resultado final, la presión efectiva de filtración, la PEF o PNF, es igual a presión hidrostática capilar glomerular menos presión oncótica capilar glomerular. Pensá algo. Si yo tengo de este lado proteínas en el capilar, no va a querer que pase agua. Menos presión hidrostática de cápsula de Bowman. Para hacer todo este razonamiento, primero entendé la parte teórica que te expliqué. Vamos ahora a complicar
un poquitito esta filtración glomerular. A partir de ahora van a empezar a aparecer fórmulas. Entonces, yo quiero hablarte ahora de la tasa de filtrado glomerular, no de la presión neta de filtrado o de la presión efectiva de filtrado, sino hablarte de cuánto vos filtrás. Esto es hablándolo caseramente. Entonces, te voy a hablar de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué es entonces esa tasa de filtrado glomerular? Es la cantidad de líquido que vos vas a pasar desde esos capilares glomerulares hacia el interior de esa cápsula de Bowman. Entonces, ahora te estoy diciendo qué cantidad pasás. Eso equivale a hablar de tasa de filtración glomerular o TFG. Entonces, la cantidad de líquido que yo puedo llegar a filtrar no va a depender únicamente de la presión neta de filtrado, o sea, no solamente va a depender de lo que dijimos que se llamaba PNF, sino que también va a depender de la permeabilidad al agua que tienen las membranas glomerulares y encima va a depender de la superficie disponible para dicha filtración. Entonces, tu tasa de filtrado glomerular va a depender de la permeabilidad hidrostática multiplicada por una superficie y todo ese término multiplicado por la presión neta de filtrado. Entonces, te lo vuelvo a repetir porque acá no está puesto así. Tasa de filtrado glomerular es igual a permeabilidad hidrostática, ya lo habíamos visto, multiplicada por la superficie disponible para ese filtrado, todo ese término multiplicado por la presión neta de filtrado. Entonces, si yo a vos te multiplico, escucha bien, si yo te multiplico permeabilidad hidrostática por la superficie, multiplico permeabilidad hidrostática, y acá voy, permeabilidad hidrostática de la membrana, multiplicada por la superficie disponible por la filtración, o sea, K, permeabilidad de membrana, K, multiplicada por la superficie o también se llama área disponible para que filtre, es la letra S. Multiplico K por S, obtengo KF. KF es esto, coeficiente de ultrafiltración. Entonces, ahora, mi tasa de filtrado glomerular es igual a SKF, que era el coeficiente de ultrafiltración, multiplicada por la presión efectiva de filtrado. Si tu presión efectiva de filtrado vale 10, tu KF, o sea, tu coeficiente de ultrafiltración, vale 12,5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Entonces, multiplico todo este término, equivale al KF, por tu presión efectiva de filtrado, 10 milímetros de mercurio. Esta multiplicación te va a dar a vos la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿qué cantidad de líquido vos filtrás? Tu tasa de filtrado glomerular por día en esa persona que habíamos visto en las diapos anteriores, que pesaba 70 kilos,
es más o menos de 180 litros. Entonces, esto equivale a hablar de 125 mililitros por minuto. Por supuesto que para que esto exista, tiene que haber una presión neta de filtrado, cuyo valor va a tener que oscilar entre esos 10 y esos 24 milímetros de mercurio. Eso sí va a ser importante para que vos logres filtrar un buen volumen adecuado. Ahora, esta filtración se va a atribuir a un KF que tiene que estar perfecto. Este KF, si vos lo comparás, este coeficiente de ultrafiltrado es altísimo para este capilar, pero es lo correcto. Vos fíjate que si yo te comparo este capilar con otro capilar de cualquier sistema que vos has visto a nivel cardiovascular, este tiene un KF elevadísimo, un coeficiente de ultrafiltrado elevado, justamente por la función que cumple. Su función es filtrar, hacer el primer paso en el mecanismo de formación de orina. Entonces, estos capilares glomerulares mantienen y manejan una permeabilidad hidrostática muchísimo mayor que el resto de los capilares. Esto se va desde un rango entre 10 a 100 veces más. Maneja mayor permeabilidad el capilar del glomérulo, el capilar glomerular, que lo que puede manejar un capilar cualquiera fuera de otro territorio de tu organismo. Fíjate entonces lo siguiente, cómo aplicábamos, hicimos la deducción de esa presión efectiva de filtrado que llegamos a hablar de los 10 milímetros de mercurio. Todos estos valores que tenemos acá son los que vimos también en la diapositiva anterior. Seguimos ahora sumando formulitas. Entonces, índice de filtración glomerular, otro sinónimo, IFG, es igual a hablar de tasa de filtrado glomerular. TFG. Esto es igual a decir velocidad de filtrado glomerular, BFG. Fíjense que estoy cambiando la terminología. Tasa de filtrado glomerular, TFG. Velocidad con la que filtrás a través del glomérulo. Volumen de filtrado glomerular, velocidad de filtrado glomerular. Dijimos recién, tasa de filtrado glomerular es igual a 125 mililitros por minuto. Ahora, yo te voy a hablar de otra terminología. Fracción de filtración, FF. ¿Qué es esto? Va a ser un porcentaje, se mide en porcentaje de ese flujo plasmático renal que se convirtió realmente en filtrado. 20%. Acordate este término. Si lográs relacionarlo, 20% al 25% del gasto cardíaco era lo que manejaba el riñón. Entonces, ahora empezamos a complicarla. Fracción de filtración es igual a un cociente entre tu tasa de filtrado glomerular dividido flujo plasmático renal. Tasa de filtrado glomerular dividido flujo plasmático renal. Todo este término multiplicado por 100 porque se tiene que expresar en porcentaje. Entonces, ¿de dónde sacamos el flujo plasmático renal? Formulita.
Flujo plasmático renal es igual a flujo sanguíneo renal, entre paréntesis, va a haber un 1, esto es una ecuación matemática, menos tu valor del hematocrito dividido por 100. Entonces, flujo plasmático renal es igual a flujo sanguíneo renal 1200 por 1 menos el valor de tu hematocrito. Esto yo ya lo convertí. Entonces me queda 0.45. 1200 por 0. En total 55 me va a dar que mi flujo plasmático renal va a ser de 660 mililitros por minuto. Este valor es el que voy a aplicar en esta otra fórmula. Fracción de filtración es igual a, entonces, mi tasa de filtrado glomerular, 125, dividido, lo que acabo de averiguar, mi flujo plasmático renal, este valor multiplicado por 100, obtengo este 19%. Fíjate que este valor se asemeja a este, que hablamos del porcentaje de filtrado a través del flujo plasmático renal, que es el que se iba a convertir realmente en filtración. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esa composición y hacemos una comparación entre la composición plasmática y ahora ese líquido que ya lo tenemos en el espacio de Bowman, o sea, qué pasó después de ese ultrafiltrado. Antes de ver todo este cuadro, quiero que razonemos algo. Primer tema, los capilares de todo tu organismo. Y después vamos a hacer la comparación con el capilar glomerular. Los capilares de tu organismo son permeables al agua, son permeables a los solutos, o sea, sustancias cargadas eléctricamente, las cuales tienen un tamaño molecular pequeño. A diferencia del manejo proteico, a diferencia de esas proteínas plasmáticas, las cuales en realidad tu membrana es relativamente impermeable. Entonces, esto mismo ahora, aplícalo a lo que es capilar glomerular. En realidad, el capilar glomerular tiene básicamente el mismo comportamiento. Entonces, el líquido que llega al interior de la cápsula de Bowman, recién lo vimos, con una integridad, una indemnidad de esa barrera, que es el primer elemento con el que nos vamos a encontrar, va a determinar que tu espacio de Bowman tiene proteínas que dijimos que eran despreciables. Por eso yo en la orina encontraba un valor de 50 miligramos por litro de proteínas o 0,5, en la cual dijimos que el técnico lo iba a informar como proteinuria negativa porque se la consideraba como normal. Entonces, el líquido tuyo dentro de ese espacio de Bowman tiene pocas proteínas, prácticamente despreciables. Entonces, ¿qué contiene? Contiene esos iones, esos cristaloides. Por lo tanto, esa concentración va a ser similar a la del plasma. Tu filtrado glomerular, recordá, no estaba libre de proteínas. Es más, contiene pequeñas fracciones de proteínas y casi exclusivamente va a ser directamente la albúmina. ¿Qué significa esto? Que casi menos del 0,1% de la concentración de proteínas del plasma es la realidad la que lo va a tener en el espacio a nivel de la cápsula de Bowman y luego a nivel de la orina.
Bien, entonces, estas proteínas que vos me decís y que yo te digo, mirá que son de bajo peso molecular, tienen que cruzar las membranas glomerulares hasta llegar a alcanzar esa cápsula de Bowman. Perfecto. En realidad, van a ser transportadas en conjunto con todos esos cristaloides formando parte de ese filtrado glomerular como mecanismo de pasaje a través de una difusión simple. Ahora, necesito que volvamos para atrás. Vos tenías esa barrera glomerular, formada por tu capa endotelial, formada por tu membrana basal, por esos diafragmas y por esas hendiduras. Entonces, esto va a ser el primer puntapié para decirte, existen restricciones por la cual macromoléculas que quisieran intentar atravesar la barrera no lo harán o si lo intentan se quedarán en el espesor de esa membrana basal. ¿Qué pasa a este nivel? No te olvides que vos tenías los pies de esos podocitos, que tenías esas hendiduras, pero sobre todo a nivel de los podocitos pueden llegar a ser captados esas macromoléculas y son incorporadas por pinocitosis y posteriormente pueden llegar inclusive a ser degradadas. El tema fundamental que radica acá es esa permeabilidad glomerular, la permeabilidad selectiva que tiene tu membrana. Tu membrana tiene carga eléctrica negativa. Entonces, tus macromoléculas, las proteínas, tienen carga eléctrica negativa. Cargas de igual signo se repelen. El resto de las otras estructuras más pequeñas van a pasar sin dificultad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que existan a veces en patologías proteinuria y yo te la informe ya sí superé esos 50 miligramos y tengo que informarte o el técnico te informa una cruz, 2 cruces, 3 cruces? Cuando existen infecciones que tienen como órgano blanco, como órgano diana, el riñón, justamente lo que van a hacer es alterar esta estructura de la membrana glomerular que vos viste. Ejemplo, a ver, una angina. Vos me decís, tiene una angina con placas. Bien, el germen productor de una angina bacteriana se llama Streptococo beta hemolítico. El año que viene lo vas a ver. A mí lo que me interesa es esto. Este Streptococo beta hemolítico, luego de estar 9 días en tu organismo y vos no indicaste correctamente el antibiótico o pasó solapado, lo cierto es que a partir del 9º día se forman inmunocomplejos que se depositan, que atacan, entre comillas, a esa membrana glomerular. Esto es lo que se llama nefropatía post-estreptocóxica. Entonces, hay enfermedades, como por ejemplo la que te acabo de nombrar, que da una glomerulopatía. Hay un montón, pero a mí lo que me interesa es que vos entiendas algo. Cualquier afección que tenga como órgano blanco u órgano diana la membrana glomerular, cualquier germen que tenga como órgano blanco esa membrana glomerular, es capaz de provocar sobre todo una pérdida en esa selectividad de la membrana. Hace cambios conformacionales o porque se destruyen los podocitos o porque se altera la propia estructura de la membrana o porque aumenta justamente el término de fenestrado, cambia la carga negativa de toda esa estructura como unidad entera y vos tenés pasaje de proteínas, tanto de mediano y de alto peso molecular. Entonces, siguiendo que tu organismo estamos con la indemnidad porque estamos en fisiología,
Yo te voy a hacer la comparación. Plasma ultrafiltrado. Mira el sodio. En el organismo va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Mira lo que encontrás luego de filtrar. Mira el potasio. 3,5 a 4,5, máximo 5 miliequivalentes por litro. Mira su concentración. Mira el cloruro, el cloro. Mira. Mira el bicarbonato. Mira. Proteínas. Estas se expresan en miligramos por decilitro. Esto lo vas a conocer como proteinograma electroforético. Entonces, mira el valor a nivel del plasma, compáralo a nivel del ultrafiltrado. Mira la glucosa, 100 y 100. Y yo te dije, mientras se mantenga la integridad y el riñón tenga lo que se llama TM, que es un transporte máximo, y vos no me superes los 180 miligramos de glucemia, vos vas a tener una reabsorción con un transporte máximo. Ya lo vamos a ver. La urea, con su ciclo de la urea, mira, su ácido úrico y su creatinina. Entonces, el plasma mantiene a nivel sanguíneo, tiene la misma composición que ese ultrafiltrado. Por eso vos después vas a ver, cuando veamos contracorriente, que la cantidad de osmolaridad que ingresa y que tiene al final el túbulo contorneado proximal, que es la primer parte del sistema tubular, es exactamente la misma a la osmolaridad a nivel plasmático. ¿Cuáles son entonces los factores que te pueden modificar la filtración glomerular? Entonces, continuamos y seguimos repasando esta fórmula. Presión efectiva de filtrado. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué factores podrían utilizar para modificar esa filtración glomerular? Fíjate lo siguiente, puedo actuar sobre la arteriola aferente o puedo actuar sobre una arteriola eferente. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la presión hidrostática en el capilar glomerular? Si yo te hago una vasoconstricción o una constricción en la arteriola aferente, disminuyo la luz, vasoconstricción de tu arteriola aferente. Va a provocar una disminución en la presión hidrostática de tu capilar glomerular. Si hago vasoconstricción, menos va a ingresar por esa arteriola aferente, menos tendería a filtrar. Entonces, es lógico razonar lo siguiente: disminuye el flujo plasmático renal. Por lo tanto, disminuye tu tasa de filtrado glomerular y por lo tanto la presión hidrostática en el capilar glomerular. Por el contrario, si yo ahora lo que hago es hacerte una vasoconstricción en la arteriola eferente, entonces lo que voy a provocar si hago la constricción o la vasoconstricción en tu arteriola eferente es aumentar la presión hidrostática en el capilar glomerular. Si yo provoco este aumento secundario a esta vasoconstricción en el sector de la arteriola eferente, ¿qué es lo que voy a provocar? Un aumento, tiene que decir acá, en el flujo plasmático renal efectivo. Voy, por lo tanto, a aumentar la tasa de filtrado glomerular y, por lo tanto, la presión hidrostática en el capilar glomerular. Seguimos con la siguiente. Entonces, ahora continuamos. ¿Qué pasa con la presión hidrostática en la cápsula de Bowman? Por ejemplo, si yo tengo en todo mi sistema una obstrucción, ahora en el uréter, una obstrucción ureteral, un cálculo,
un tumor que disminuya la luz, un edema renal. Todo esto, ¿qué te va a provocar? Hacia atrás, un aumento de una presión intratubular. Eso va a ser por reflujo, es algo retrógrado de orina que va hacia atrás, entonces va hacia el riñón. ¿Qué es lo que va a provocar una obstrucción? Que lo que va a provocar en realidad va a trasladar un aumento de presión por retrocedimiento, por acción retrógrada. ¿Qué te va a provocar? Aumenta la presión hidrostática intratubular, va a originar una caída, una disminución de la presión efectiva de filtrado y una disminución entonces de tu tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasa ahora con tu presión oncótica a nivel plasmático? ¿Cómo lo puedo provocar esto? Cualquier alteración que me lleve a mí a cambiar la concentración de proteínas plasmáticas. Puedo tener una hiperproteinemia, hiperaumento proteínas, hemia en sangre, o puedo tener una hipoproteinemia. Entonces, fíjate, una hiperproteinemia, causas un mieloma múltiple, una hiperproteinemia de acción primaria, lo que me va a provocar a mí es un aumento de la presión oncótica en el capilar glomerular. Entonces, ¿eso a qué te va a llevar? A una disminución de la presión efectiva de filtrado, con caída de esa tasa de filtrado glomerular. Acordate, las proteínas generan presión oncótica, arrastran y condensan su agua para donde están ellas y no dejan pasarlo para el lado opuesto. Ahora al revés, una hipoproteinemia, un paciente malnutrido, un cuadro de desnutrición de tercer grado en forma severa, un síndrome nefrótico. Vamos a ver que hay diferencias entre un nefrítico y un nefrótico, pero hay pérdida de proteínas. ¿Qué es lo que va a originar esto? Una disminución de la presión oncótica en el capilar glomerular. Entonces, ¿qué me va a provocar? Un aumento en la presión efectiva de filtrado. ¿Y esto qué te va a provocar? Que aumente tu tasa de filtrado glomerular. Seguimos entonces. Si ahora queremos entonces hacer toda una integración, vamos a ver lo siguiente. Si te acordás, tu tasa de filtrado glomerular era igual a una multiplicación entre la permeabilidad de la presión hidrostática o la permeabilidad de la membrana multiplicada por esa área o esa superficie. Estos dos determinantes me iban a dar mi coeficiente de ultrafiltrado. Si yo a su vez esto lo multiplicaba por mi presión neta de filtración, iba a obtener la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿cuáles serían mis factores que yo podría modificar modificando mi coeficiente de filtración? Todo lo que a mí me lleve a un aumento en la superficie glomerular debido a una relajación de cualquier célula a nivel glomerular y del mesangio, mi resultado me va a dar aumento de la tasa de filtrado glomerular. Si yo, por el contrario, lo que quiero hacer es actuar sobre mi presión hidrostática a nivel del glomérulo capilar, si aumento mi presión a nivel de la arteria renal, disminuyo la resistencia arteriolar aferente, o sea, te hago una vasodilatación en la arteriola aferente. O te aumento la resistencia arteriolar eferente, o sea, acordate, te hago una vasoconstricción eferente. Mi resultado
va a ser un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Si ahora lo que yo quiero hacer es actuar directamente sobre la presión hidrostática de mi cápsula de Bowman, bueno, voy a tener que aumentar mi presión intratubular, la cual puede, por ejemplo, estar debida a una obstrucción en cualquier sector extrarrenal, o sea, una obstrucción a nivel tubular o del sistema urinario extrarrenal, fuera del riñón. Resultado, caída de la tasa de filtrado glomerular. Si ahora yo quiero actuar a otro nivel, me quedaría la presión oncótica a nivel de glomérulo, o sea, a nivel capilar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo aumento de presión oncótica a nivel plasmático sistémico, esto va a implicar una disminución en el flujo total a nivel plasmático renal, determinado por la tasa de un aumento a nivel del poder oncótico, a nivel de los capilares glomerulares. Traducción, va a disminuir tu tasa de filtrado glomerular. Entonces, yo puedo actuar provocando una contracción a nivel de las células del mesangio, reduzco inclusive la superficie filtrante y esto distorsiona a los capilares. Traducción, termino modificándote, reduciendo el KF. Entonces, acá tenés algunos de los ejemplos que vos ya viste en cardio. Contracción, vasoconstricción y las endotelinas, la angiotensina, la vasopresina, el tromboxano A2, la histamina. ¿Quiénes producen relajación? Dopamina, lo viste en cardio, prostaglandinas E2.